Cuando ves a alguien, ¿te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza? Oh, nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? Lo siento, señor. No escuché nada. Todas lo vieron, ¿verdad? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? Ven, vuela conmigo, gatinha. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. ¡Bájate de mí! Buen trabajo siendo sutil, furia. ¡Es un placer, alegría! Pero, ¿son las emociones aquello que realmente nos hace ser nosotros mismos? ¿O hay algo más? ¿Es cierto que las emociones son lo que nos define? ¿O hay algo más profundo que las emociones que nos hace ser quienes somos? ¿Qué papel juega en la ética las emociones? Bueno, si quieren saberlo, luego de ver este corto de Intensamente, quédense para este nuevo Planeta de Delfos. Bueno, ciertamente, bienvenidos al Planeta de Delfos. Aquí he encontrado otra locación para que no nos aburramos siempre de la misma locación dentro de la casa. Y esta vez acá tengo parte de mi biblioteca, uno de mis cuadros favoritos y la puerta cerrada para que no entren moscas. Pero bueno, es para que variemos un poco esto. Ahora vamos a lo que nos compete, que es la ética. Y la pregunta a responder, que fue la que puse en la introducción a raíz de la película Intensamente, es qué papel juegan en la ética las emociones. Y si son las emociones los que nos hacen ser lo que somos. En primer lugar, vamos a responder que las emociones son una parte de lo que nos hace ser quienes somos, son una parte. Es como si yo les dijera: el color de mis ojos es una parte de quién soy, pero no es totalmente quién soy. Hay que tener en cuenta que las emociones, o como nosotros en filosofía las llamamos las pasiones, son respuestas afectivas, o sea, afectos. Son respuestas hacia nuestro entorno y hacia lo que nos afecta. Como ustedes saben, la ética se maneja con nuestros actos y en principio tiene que ver con la tendencia al bien. Y el bien es algo que nos afecta porque es algo que o nos atrae o nos repele. O sea, cuando vemos algo, y esto está buenísimo porque esto se ve desde el Génesis, lo vemos algo y decimos: ese algo me atrae porque lo veo bueno, lo veo bello y lo veo verdadero y lo quiero, ¿no? O sea, desde distintas cosas. Vamos a poner un ejemplo con lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, hablemos de este libro. Es uno de los primeros libros que yo leí cuando era chica, ¿sí? El primer libro que me terminé entero sola, ¿no? Sin que nadie me contara el cuento o me lo leyera. Y este libro se llama Elige tu propia aventura. Era una colección que era muy popular en los años 90 y venía en tapa dura. Y ciertamente este libro, para yo quererlo, amarlo, ¿sí?, tiene varias cosas. En primer lugar, tiene una cierta belleza, tiene una cierta verdad y me presenta a mí me afecta de alguna manera. Pasiones, se le dice en filosofía, a los sentimientos porque las padecemos. Es una respuesta a aquello que recibimos, ¿sí? Entonces, es una respuesta frente al bien que vemos. Y las pasiones tienen que ver con la respuesta de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia que nos muestra la verdad de algo, ¿sí? Y tenemos voluntad que responde hacia ello, ¿sí?, con una acción. Pero ¿cuál es el papel que juegan nuestras pasiones? ¿Cuál es el papel que juegan nuestras emociones? Porque no somos, como el señor Spock, meramente intelecto y meramente voluntad, ¿sí? Cuando vemos el bien,
reaccionamos de alguna manera. O lo amamos o lo odiamos. Hay dos pasiones que son básicas, va a decir Santo Tomás, y de ahí deviene todo el resto, ¿sí? Y estas pasiones a veces son las que tienen que ver con el tema de que no veamos con claridad ese bien que se nos presenta. Y eso se acuerdan en el video de Anakin, cuando les presentaba el caso de Anakin. Bueno, el caso de Anakin es tal cual. De hecho, Yoda le dice que el miedo conduce hacia el lado oscuro porque el miedo conduce hacia la ira y la ira hacia el lado oscuro. ¿Cómo te sientes? Frío, señor. ¿Miedo tienes? No, señor. Tu interior, vemos. Atento con tus sentimientos. Tus pensamientos moran con tu madre. Yo pienso en ella. De perderla miedo tienes. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Es vital. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento. Mentí mucho, temor siento. Pero, ¿por qué Yoda nos está diciendo esto? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que lograr la ataraxia? O sea, no tener sentimientos, no tener emociones, que todo nos resbale. No, chicos. Eso es la propuesta que hacían los estoicos. Y no es la propuesta que yo les voy a hacer. Porque quieranlo o no, las emociones están. Frente a algo bueno y bello, que nos atrae, que lo queremos, que lo buscamos, sentimos algo. Incluso frente a algo bueno y bello que se nos presenta, pero lo podemos odiar, como ustedes pueden odiar filosofía, chicos. No hay problema, yo no me ofendo. Sé que filosofía tiene como dos cosas, o la amas o la odias. O sea, o decís, ¡yay! Tengo filosofía, o decís tengo filosofía, ¿sí? El tema no es ese, porque las pasiones están ahí para acompañar nuestra acción, porque no solamente tenemos inteligencia, sino que también tenemos corazón. Las cosas nos afectan de alguna manera. O sea, tenemos una respuesta hacia cómo nos afecta el entorno. Y esta respuesta puede ser a nivel sensitivo, ¿sí? Lo primero que sentimos, o puede ser a un nivel espiritual, ¿sí? Las pasiones, ¿sí? Estos sentimientos, son a nivel sensitivo, ¿sí? Y a nivel espiritual lo que queda es la voluntad y lo más profundo es el amor. O sea, es como si yo les dijera, tenemos en nosotros, por así decirlo, varios niveles de interacción con la realidad. El primer nivel, el más chato, es el de los sentidos. Aristóteles dice que no hay nada que esté en la inteligencia que no haya pasado primero por los sentidos. O sea, cuando yo conozco algo, lo primero que voy a notar, ¿sí?, es lo que los sentidos me dicen. El tacto de la tapa dura, el sonido de la tapa dura, los colores, el olor al libro, la textura. Todas estas cosas son lo que nuestros sentidos reconocen. Luego de eso, nuestros sentidos internos van a hacer una síntesis de eso. Van a recordar, en caso de la memoria, van a tomar la imagen de algo, ¿sí?, y la van a abstraer. Y luego de eso, mi inteligencia va a hacer un concepto sobre esto. Y luego de eso va a bajar y voy a tener el concepto del libro y después voy a bajar y voy a ver este concepto particular del libro. Todo eso con referencia a la inteligencia. Pero la inteligencia me presenta esto que es. Me lo presenta también como un bien. Y me lo muestra a la voluntad y me dice, ¿lo querés? Y yo voy a responder, sí, lo quiero. Y lo voy a buscar. O no, no lo quiero. Pero hasta ahí hablamos con la más pura racionalidad del señor Spock. Pero lo cierto y verdadero es que no somos pura racionalidad. Que esto nos afecta de una manera.
En mi caso, esto, al ver la dedicatoria de mi mamá que está acá arriba, que dice julio de 1994, ¿sí? De la Feria del Libro Infantil y Juvenil de aquellos años, a mí me causa, ¿sí? Una sensación de amor y de nostalgia, una emoción, una respuesta afectiva a este bien que se me presenta. Y cuando digo que hay una respuesta afectiva, esta respuesta afectiva es otro nivel, ¿sí? Es un nivel que habla acerca de cómo respondemos al entorno. ¿Las pasiones entonces son algo bueno? ¿Son algo que yo tengo que eliminar? ¿O son algo que yo tengo que aprovechar de una buena manera? Porque esa es la pregunta que tiene que ver con la ética. Porque son muchas cosas que en nombre de la pasión se han hecho. ¿Es la pasión una excusa, la respuesta, o no? Y la respuesta que se ha dado es que no, la pasión no es una excusa. Porque la pasión en sí, los sentimientos en sí, son amorales. ¿Cómo, Sol? Pero no estamos viendo en ética. Y es que, chicos, como es una primera respuesta y es a nivel sensitivo, los sentimientos no tienen connotación ni positiva ni negativa. No son ni buenos ni malos. Apá. ¿Y entonces qué onda? Bueno, empecemos por esto que es la parte complicada. Porque así como yo les establecí los distintos pasos del conocimiento y de la voluntad, que es un tema de antropología, y me imagino que lo habrán visto en antropología, las respuestas emocionales frente a las cosas que nos suceden no las podemos controlar. Simplemente son respuestas emocionales. O sea, que si frente a una mala nota que yo les pongo, ustedes me quieren tirar la computadora por la cabeza, no los voy a juzgar. Porque entiendo, a mí como alumna me daban bronca las notas de mis profesores, pero, y ahí está el pero, ahí está el gran pero de la cuestión ética. ¿Cuándo una pasión o una emoción empieza a ser ética? Cuando yo le digo a mi voluntad que actúe en base a ella. Ahí está el catch. O sea, yo puedo odiar con toda mi fuerza a este libro, porque no voy a decir a mi profesora, porque vamos a asumir que ya lo hacen. O puedo amar con toda mi fuerza este libro. Ahora la pregunta es cómo yo voy a actuar en referencia a ese libro, a esa persona o a eso que me está sucediendo. Porque a nivel sensitivo no puedo evitar lo que siento, pero a nivel intelectual sí. O sea, la pregunta es, ¿cómo actúo en base a las emociones que tengo? Lo cual, para la filosofía clásica, es un gran alivio, porque yo no tengo que tratar de contener mis emociones y reprimirlas hasta... Porque no es bueno para la salud, chicos. Reprimir emociones no es nunca bueno y genera lo que yo llamo efecto olla a presión. Ni tampoco tengo que ir por la vida, tipo, haciendo todo lo que siento de manera alocada, porque también genera problemas. No es que nunca me haya pasado eso. Para nada, no es que nunca haya actuado por impulso acerca de mis emociones. No. Aristóteles y toda la filosofía clásica, pasando por Platón, Aristóteles, Sócrates, Santo Tomás, siempre ha dicho, bueno, con la excepción de los estoicos y los epicúreos, que tenían como este tema entre disciplina y orden y Hakuna Matata, ¿sí? La filosofía clásica siempre ha dicho que las pasiones son algo que nosotros tenemos que gobernar y aprovechar. O sea, la pasión no tiene que ser algo malo, sino que tiene que ser algo bueno que yo pueda gobernar y que me ayude a conseguir el bien que quiero y me ayude a distinguir esto que estoy buscando. Que esta es en el fondo la moraleja de la película Intensamente, donde la protagonista y nosotros aprendemos que las pasiones, ¿sí?, los sentimientos, todos son buenos. No solamente la alegría, sino que también la tristeza, el asco o el miedo.
incluso la ira, ¿sí? Las pasiones son ese condimento que tenemos para ver la realidad en colores y no en blanco y negro, ¿sí? Porque las cosas nos provocan reacciones, ¿sí? Santo Tomás decía que había dos pasiones primordiales de las cuales todo lo demás se devenía. Este es el odio o el amor. El odio como emoción negativa y el amor como emoción positiva, pero principal, porque la primera de todas las emociones es el amor. La búsqueda de algo es lo primero que tenemos y lo que primero que sentimos, ¿sí? Ustedes van a ver que el amor es el peso por el cual nosotros hacemos todas nuestras acciones. Y el odio es una respuesta a algo que ataca a algo que amamos o que va en contra de algo que amamos, ¿sí? De ahí se vienen todas nuestras emociones, que pueden ser deseo en respuesta al amor de algo que yo quiero, puede ser miedo porque viene algo en contra de lo que yo quiero y no puedo evitarlo, puede ser dolor y tristeza por la pérdida de algo que amo, puede ser ira por aquello que ataca a lo que amo y lo puedo yo vencer o por alguna injusticia. Todas estas cosas son nuestras emociones y son respuestas a nuestro entorno, respuestas afectivas a el entorno que nos rodea. Y son el condimento, la sal de la vida. No son lo que nos hace ser quienes somos, porque quienes somos es el conjunto de todas estas cosas, de la inteligencia, de la voluntad y de nuestras emociones, ¿sí? En el alma están todas estas cosas. Y en el cuerpo también, porque somos unidad sustancial de cuerpo y alma. Entonces, cuando tenemos un dolor, no es solamente que lo siente el alma, sino que lo sentimos acá. Lo sentimos en el cuerpo. Cuando estamos nerviosos, cuando tenemos miedo. ¿A quién de ustedes no le dio gastritis en esos momentos? Nuestras emociones pueden ser el combustible que nos haga obtener el bien, o pueden ser aquello que nos condene finalmente. Porque en ese intervalo del que ustedes han leído, que es la libertad, nosotros podemos o reaccionar frente a nuestras emociones y gobernarlas, o tirarlas al caño. Para esto, Platón decía, nos da un mito, que es el mito del carro alado, y nos dice que el alma es como un carro alado, que tiene dos caballos, uno negro y uno blanco. El caballo negro es el caballo del apetito concupiscible, el caballo que busca los placeres, que busca las cosas que son deleitables, las cosas que son placenteras. Mientras que el caballo blanco es el caballo noble, el que persigue los bienes arduos, aquellos bienes que nos hacen ser más valientes, más buenos, más honorables. Estos caballos blancos y negros que representan las dos partes del alma, están gobernados por una auriga o cochero, que es la razón. Y hacen al alma ir caminando en pos de la verdad. Pero el problema. Si no reina el equilibrio entre el caballo que busca los placeres y el caballo que busca las cosas nobles, el alma cae. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio, ¿sí? Si nosotros no podemos gobernar nuestras pasiones en un equilibrio, en una armonía, ¿sí?, el alma cae y no puede encontrar la verdad y no puede encontrar el bien. Volviendo a el ejemplo de Anakin, es eso lo que le pasa, porque no hace caso al maestro Yoda. Pero más allá de eso, no es porque no debamos sentir que es lo que se piensa comúnmente, yo tengo que eliminar el deseo, tengo que lograr eliminar las pasiones. No. La vida, como decía un curso de autoayuda que escuchaba a mis padres cuando yo era chica, la vida hay que vivirla con pasión, ¿sí? Hay que lograr vivir y amar y sentir cada cosa. Pero, como siempre decía la filosofía clásica, con equilibrio y armonía, ¿sí? Hay que lograr, y eso va a ser el tema de la próxima unidad, del próximo video, hay que lograr mediante los hábitos que nos llevan a las virtudes el justo medio entre dos extremos. Vamos al ejemplo
de la cobardía o de la valentía, ¿sí? Los hábitos me van a ayudar a mí a poder gobernar estas pasiones. ¿Por qué? Porque me van a decir a mí, de a poco, mediante la repetición de actos, me van a entrar en este equilibrio que es el justo medio, ¿sí? Este equilibrio que es muy importante de tener. ¿Por qué? Porque no siempre frente a todo, y volvemos al ejemplo de la valentía y de la cobardía, no siempre frente a todo me tengo que plantar y plantar cara. Hay momentos en los cuales tengo que huir y tengo que descubrir cuál es el momento en el que me tengo que enfrentar y cuál es el momento en el que tengo que huir. ¿Y cómo lo voy a descubrir? Mediante los actos, mediante la repetición de cosas, mediante el ejercicio. Y este va a ser el tema del próximo video. Entonces, recapitulando y resolviendo lo que les estoy diciendo, ¿sí? Las pasiones son aquello que condimenta nuestra vida. No son lo que nos hace ser quienes somos, pero son las respuestas al bien que se nos presenta, ¿sí? Y esas respuestas en sí mismas, cuando yo las siento por primera vez, no son ni buenas ni malas. Son buenas o son malas de acuerdo a cómo yo actúe frente a ellas. Si actúo de manera positiva o si actúo de manera negativa. Si mediante esas pasiones persigo el bien debido o mediante esas pasiones busco un bien menor poniéndolo por encima de un bien mayor y así provocando el mal. Pero las pasiones, por sobre todas las cosas, pueden ser el motor que nos ayude a seguir adelante, ¿sí? Entonces, las pasiones son algo bueno, pero que tengo que encontrar el equilibrio, tengo que llegar a encontrar el justo medio de estas pasiones y poder valorarlas como corresponde. ¿Cómo se llega a ese equilibrio? ¿Cómo se llega al justo medio? Mediante la virtud. ¿Y qué es la virtud? La repetición de hábitos buenos que nos perfeccionan. Pero esto lo vamos a ver en la próxima vuelta. Mientras tanto, lo que les dejo para pensar, aparte de suscribirse, es cuándo han logrado manejar sus pasiones y sus emociones y cuándo no. Y cuándo hubiesen pensado mejor y pensar qué cosas les gustaría mejorar en su vida. Porque cuando logramos la armonía y el equilibrio es cuando nosotros vamos a llegar a la felicidad. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo del Planeta de Delfos.